La vida en Valencia siempre había tenido su ritmo, marcado por las festividades que llenaban las calles de luces y alegría. Las fallas se acercaban y con ellas, la promesa de un renacer. Sin embargo, en mi hogar, la atmósfera era diferente. La ausencia de mi esposo se hacía cada vez más palpable. Su trabajo lo mantenía ocupado, y yo me encontraba atrapada en una rutina que parecía no tener fin. Mientras preparaba la cena una tarde, escuché el sonido de pasos en el pasillo. Era mi hijastro, un joven de 18 años que había crecido bajo mi mirada atenta. Siempre había sido un chico encantador, pero en los últimos meses algo había cambiado. Su presencia me provocaba una mezcla de ternura y confusión que no podía ignorar. «Hola», dijo con su voz suave mientras entraba a la cocina. «¿Puedo ayudarte con algo?» «No es necesario», respondí, intentando mantenerme centrada en las verduras que picaba. Pero mis pensamientos se dispersaban. La manera en que me miraba despertaba viejas emociones que creía haber enterrado. En ese instante sentí una conexión entre nosotros que iba más allá de lo familiar. La presión social y familiar pesaba sobre mis hombros como una losa. No podía dejarme llevar por esos sentimientos, sabía que era inapropiado y peligroso. Aún así, cada vez que nuestros ojos se encontraban, el mundo exterior desaparecía. Esa noche, mientras cenábamos juntos, noté cómo su mirada se posaba sobre mí más de lo habitual. Los silencios eran incómodos pero cargados de significado. En un momento dado, mi esposo entró por la puerta con una sonrisa cansada, rompiendo la tensión del ambiente. «¿Qué tal tu día?», preguntó él mientras se sentaba a la mesa. «Todo bien», respondí sin pensar demasiado en las palabras. Pero dentro de mí había un torbellino emocional. Quería ser honesta con mis sentimientos pero también proteger a mi familia. A medida que pasaban los días, seguía sintiendo esa atracción inexplicable hacia mi hijastro. Era un conflicto interno desgastante. Por un lado estaba el deseo de mantener a mi familia unida y por otro la creciente conexión con el que no podía ignorar. Un día decidí salir a caminar por el barrio del Carmen para despejarme. Las calles empedradas estaban llenas de vida, los bares locales ofrecían música y risas que contrastaban con mis pensamientos sombríos. Me detuve frente a uno de ellos y entré para tomar algo sola. Necesitaba un respiro. Mientras saboreaba una horchata fresca, recordé lo mucho que disfrutábamos juntos durante las festividades pasadas. Esos momentos llenos de risas y complicidad parecían lejanos ahora. Fue entonces cuando vi a mi hijastro entrar al bar con unos amigos. Su risa resonó como una melodía familiar y atrajo mi atención instantáneamente. «¿Qué haces aquí?», preguntó al verme sola en una esquina. «Solo necesitaba un poco de aire», respondí con una sonrisa nerviosa. Se sentó conmigo mientras sus amigos continuaban celebrando alrededor nuestro. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, compartimos anécdotas y recuerdos hasta que el tiempo pareció desvanecerse. De repente nuestros ojos se encontraron intensamente y sentí como el aire se volvió pesado entre nosotros. Un instante fugaz donde todo parecía posible antes de volver a caer en la realidad. Éramos madrastra e hijastro, nada más debía suceder entre nosotros. Pero esa noche cambió algo dentro de mí. Comencé a cuestionar si realmente estaba dispuesta a seguir ignorando lo que sentía o si debía enfrentar esta nueva realidad emocionalmente complicada. Regresé a casa sintiéndome confusa pero viva, como si hubiera despertado algo dormido dentro mío. Esa sensación me acompañó durante días mientras intentaba concentrarme en las tareas del hogar y cuidar a mi esposo. El día siguiente llegó con la misma rutina monótona hasta que recibí un mensaje inesperado. ¿Te gustaría salir a caminar mañana? Era él, mi hijastro. Mi corazón dio un vuelco ante esa invitación sencilla pero cargada de posibilidades ocultas. Al día siguiente nos encontramos en el parque junto al río Turia. La conversación fluyó fácilmente al principio, hablamos del clima y los planes para las fallas, pero pronto nuestras palabras se volvieron más profundas e íntimas. Siempre he admirado tu forma de ver la vida, dijo él mirándome fijamente a los ojos. Las palabras resonaron dentro mío como un eco persistente. Era difícil resistirse al impulso de acercarnos aún más emocionalmente ante esa sinceridad inesperada.
Sin embargo, el peso del deber seguía presente como un recordatorio constante, debía proteger nuestra familia ante todo lo demás. Aún así, cada vez que estábamos juntos era como si el mundo exterior desapareciera momentáneamente, solo existíamos nosotros dos en ese espacio compartido lleno de secretos no revelados. A medida que avanzábamos hacia una relación más cercana, aunque todavía platónica, comenzamos a compartir detalles personales sobre nuestras vidas, sueños frustrados, temores ocultos e incluso anhelos perdidos por el camino del tiempo transcurrido juntos como familia. Pero mientras explorábamos esta nueva conexión emocional entre nosotros, una línea muy fina entre lo correcto e incorrecto, empecé a darme cuenta de cuán ausente estaba realmente mi esposo en nuestra vida cotidiana. Su trabajo le consumía tanto tiempo que apenas tenía espacio para compartir momentos significativos conmigo o con su hijo adolescente. Con cada encuentro secreto entre nosotros dos aumentaba la confusión dentro mío. ¿Era esto amor? ¿Era simplemente una fase pasajera? Las preguntas giraban sin parar mientras intentaba encontrar respuestas dentro mío sin éxito alguno hasta aquel momento crucial donde todo cambiaría nuevamente. Una tarde lluviosa decidimos refugiarnos bajo un puente cercano al parque tras haber estado caminando juntos durante horas hablando sobre nuestras vidas, un refugio temporal donde podíamos ser solo nosotros sin juicios ni expectativas externas, cuando nuestros ojos volvieron a cruzarse intensamente nuevamente. Fue entonces cuando comprendí lo inevitable, no podía seguir ignorando este sentimiento creciente ni continuar mintiéndome acerca del impacto real que estaba teniendo sobre mí misma ni sobre nuestra familia. La lluvia seguía cayendo suavemente, creando un ambiente íntimo bajo el puente. Miré a mi hijastro y vi en sus ojos una mezcla de confusión y deseo. Era un momento cargado de emociones, donde el tiempo parecía detenerse. La conversación fluyó con naturalidad, como si lleváramos años compartiendo secretos. ¿Qué harías si pudieras cambiar algo en tu vida?, me preguntó, rompiendo el silencio que se había apoderado de nosotros. Su voz era suave, casi un susurro. Me sorprendió la profundidad de su pregunta. La familia que había construido parecía desmoronarse ante mis ojos, y yo no sabía qué hacer al respecto. Quizás haría las cosas de manera diferente, respondí con sinceridad. A veces siento que hay cosas que no elegí. El ambiente se volvió más denso, como si la lluvia hubiera traído consigo una carga emocional que no podíamos ignorar. La atracción entre nosotros crecía, palpable y peligrosa. Era un juego arriesgado, pero en ese instante todo parecía posible. Mientras hablábamos sobre los sueños y las expectativas, la conexión entre nosotros se intensificó. Las palabras se volvieron innecesarias, nuestras miradas lo decían todo. Fue entonces cuando, sin pensarlo dos veces, nos besamos. Un roce suave al principio, pero lleno de promesas ocultas. El beso fue breve pero cargado de significado. Me sentí perdida en un torbellino de emociones contradictorias, culpa por traicionar a mi esposo y una chispa de felicidad por sentirme viva nuevamente. Al separarnos, ambos sabíamos que nada sería igual después de ese instante. Esto no puede seguir así, murmuré con voz temblorosa mientras me alejaba un poco para recuperar la compostura. La realidad me golpeó con fuerza, había cruzado una línea que nunca pensé cruzar. Lo sé, respondió él con una seriedad que me sorprendió. Pero hay algo entre nosotros que no podemos ignorar. Sus palabras resonaron en mi mente mientras intentaba encontrar una respuesta lógica a lo que había sucedido. El ruido del agua cayendo nos rodeaba como un eco distante de nuestra vida cotidiana. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? La culpa comenzó a asomarse nuevamente en mi pecho mientras pensaba en mi esposo y en lo que significaba para mí. Decidimos salir del refugio improvisado y regresar a casa antes de que la noche se adueñara del cielo valenciano. Caminamos en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos, el peso del beso seguía presente entre nosotros como un recordatorio constante del peligro al que nos enfrentábamos. Al llegar a casa encontré a mi esposo sentado frente al televisor, absorto en su mundo sin darse cuenta del caos emocional que acababa de experimentar. Me senté junto a él intentando actuar con normalidad, pero había algo diferente en mí, una chispa ocultada por el miedo y la incertidumbre. La noche avanzó lentamente mientras trataba de distraerme con conversaciones triviales sobre el trabajo y los planes para el fin de semana.
Sin embargo, cada palabra parecía vacía comparada con lo que realmente estaba sintiendo. Los días siguientes fueron una mezcla extraña entre la rutina familiar y los recuerdos del beso robado bajo el puente. Intenté concentrarme en mis responsabilidades como esposa y madrastra, pero cada vez que veía a mi hijastro sentía como las emociones volvían a agolparse dentro de mí. Las fallas estaban cerca, Valencia se preparaba para celebrar la fiesta más emblemática del año. Las calles comenzaban a llenarse de luces y colores vibrantes mientras los preparativos avanzaban por toda la ciudad. Había algo mágico en esa época del año, las risas, los fuegos artificiales y el bullicio constante hacían olvidar momentáneamente las preocupaciones diarias. Sin embargo, esta vez todo era diferente para mí, ya no podía disfrutar plenamente sin pensar en lo prohibido que estaba sintiendo por él. La idea de asistir juntos a las celebraciones me aterrorizaba y excitaba al mismo tiempo. Una tarde decidí salir sola a dar un paseo por el barrio del Carmen para despejar mi mente antes del gran evento. Las calles empedradas estaban llenas de gente riendo y disfrutando, el aroma a churros recién hechos impregnaba el aire mientras pasaba frente a un bar local donde solíamos ir con amigos. Entré buscando un poco de tranquilidad entre las risas ajenas, deseando evadir mis pensamientos oscuros por unos momentos más. Pedí un café y me senté cerca de la ventana observando cómo la vida continuaba su curso fuera de esas paredes. De repente vi entrar a mi hijastro acompañado de algunos amigos, su risa resonó como música familiar en mis oídos. No pude evitar sonreír al verlo tan feliz e inconsciente del torbellino emocional que había causado en mí. Se acercó a mí después de unos minutos con una expresión traviesa. ¿No te parece extraño vernos aquí? Un poco, respondí tratando de mantener la calma mientras mi corazón latía desbocado ante su cercanía. ¿Te gustaría acompañarnos?, sugirió él mirando hacia sus amigos antes de volver su atención hacia mí con esa intensidad familiar que siempre me había afectado tanto. No creo que sea buena idea, respondí finalmente sintiendo como la culpa comenzaba a asomarse nuevamente al recordar lo ocurrido bajo el puente. Él frunció ligeramente el ceño pero luego sonrió, solo será por hoy. En ese momento comprendí que nuestra relación estaba tomando caminos peligrosos e inciertos, ya no podía ignorar lo inevitable ni las decisiones difíciles que debía enfrentar pronto. La celebración comenzó esa noche, las luces brillaban intensamente mientras caminábamos juntos entre multitudes alegres llenas de colorido fuego artificiales iluminando el cielo nocturno valenciano. Cada explosión resonaba dentro mío como una metáfora perfecta para mis emociones desbordadas, hermosas pero destructivas al mismo tiempo. La tensión crecía entre nosotros mientras buscábamos momentos privados para hablar sin ser vistos ni juzgados por nadie más alrededor nuestro. Esos instantes robados eran cada vez más frecuentes e intensos hasta llegar al punto donde ya no podía soportar más esta dualidad entre lo correcto e incorrecto. Así fue como llegamos a ese rincón apartado donde compartimos miradas cómplices antes del siguiente beso furtivo lleno tanto deseo como temor. ¿Seríamos capaces realmente de enfrentar lo inevitable? A medida que los días pasaban, la presión de mantener nuestra relación en secreto se hacía más intensa. Las sonrisas que compartíamos en casa, las miradas furtivas durante las cenas familiares, todo se volvía un juego peligroso. Mi esposo seguía sumido en su trabajo, ajeno a lo que sucedía entre su hijo y yo. La distancia emocional entre nosotros se hacía palpable, y cada vez me costaba más actuar como si nada estuviera ocurriendo. Un fin de semana planeamos un viaje familiar a la playa. Era una oportunidad para desconectar de la rutina diaria y pasar tiempo juntos. Sin embargo, la idea de estar con él en un entorno tan cercano me llenaba de ansiedad. Mientras preparábamos las maletas, mi mente no podía evitar divagar hacia lo que podría suceder lejos de las miradas curiosas. El día del viaje llegó y aunque intenté concentrarme en disfrutar con la familia, mis pensamientos estaban centrados en cómo manejar la situación con mi hijastro. En el coche el ambiente era ligero al principio, risas y anécdotas llenaban el aire. Sin embargo, conforme avanzábamos hacia nuestro destino, noté que él me lanzaba miradas que hacían que mi corazón latiera más rápido. Una vez llegamos a la playa, el sol brillaba intensamente sobre nuestras cabezas. Los niños corrían por la arena mientras los adultos nos acomodábamos bajo una sombrilla. A medida que pasaba el tiempo, encontré un momento a solas con él cerca del agua.
La brisa marina acariciaba nuestros rostros mientras conversábamos sobre cosas triviales, pero la tensión entre nosotros crecía como las olas del mar. ¿Te gustaría dar un paseo por la orilla?, preguntó él con una sonrisa traviesa. Asentí sin poder resistirme a su invitación. Caminamos juntos por la playa, alejándonos poco a poco del bullicio familiar. Mis pensamientos se dispersaban entre el deseo y el miedo, cada paso era un recordatorio de lo prohibido que resultaba nuestra conexión. Mientras caminábamos descalzos sobre la arena caliente, nuestras manos se rozaron accidentalmente y una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo. En ese instante todo lo demás desapareció, las preocupaciones sobre mi esposo y nuestra familia se desvanecieron ante la intensidad de aquel momento compartido. ¿Qué estamos haciendo?, murmuré casi sin darme cuenta. No lo sé, respondió él con sinceridad en sus ojos azules profundos. Pero no puedo dejar de pensar en ti. La revelación fue como una bomba estallando en mi pecho. No deberíamos, esto no está bien, intenté argumentar mientras mi voz temblaba. Nadie tiene que saberlo, replicó él con una determinación que me hizo temblar. Al regresar al grupo familiar tras nuestro paseo por la orilla, sentí como las miradas ajenas se posaban sobre mí, cada risa parecía tener un eco diferente ahora. La tensión aumentó cuando nos reunimos para almorzar, todos parecían disfrutar del momento mientras yo luchaba contra mis propios sentimientos contradictorios. Esa tarde decidimos jugar a las cartas bajo la sombra de una palmera. Las risas resonaban a nuestro alrededor y traté de centrarme en el juego. Sin embargo, cada vez que nuestras manos se cruzaban al barajar las cartas o al pasarme alguna ficha del juego, una chispa recorría el aire entre nosotros. Después del juego encontramos otro momento a solas cuando todos fueron a darse un baño en el mar. Nos sentamos juntos en una roca alejada donde el sonido de las olas rompía contra ella, creaba un ambiente propicio para confesar lo inconfesable. ¿Qué piensas hacer?, le pregunté al mirar sus ojos llenos de incertidumbre. No lo sé, respondió él con sinceridad desgarradora. Pero quiero estar contigo. Nuestros labios se encontraron por primera vez, fue un beso suave pero cargado de emociones reprimidas y deseos ocultos. El mundo exterior dejó de existir mientras nos sumergíamos en ese instante prohibido, sin embargo pronto nos separaron los ecos lejanos del grupo familiar llamándonos para regresar. El resto del viaje transcurrió entre sonrisas nerviosas y miradas cómplices, ambos sabíamos que algo había cambiado irrevocablemente entre nosotros. Al regresar a casa esa noche sentí como la culpa comenzaba a instalarse nuevamente dentro de mí como una sombra oscura acechando mis pensamientos más íntimos. Mi esposo estaba agotado tras el viaje, apenas intercambiamos palabras antes de irnos a dormir. Me senté en la cama sintiendo como todo lo vivido durante esos días pesaba sobre mis hombros como una carga insoportable. La confusión reinante me llevó a cuestionar si realmente valía la pena arriesgarlo todo por algo tan incierto como lo que estaba viviendo con su hijo. A medida que pasaron los días siguientes después del viaje familiar, intenté volver a la normalidad, pero cada pequeño gesto mío o mirada hacia él despertaba recuerdos frescos e intensos. Sus caricias furtivas y esas conversaciones profundas donde compartimos más que palabras, compartimos secretos escondidos bajo capas de silencio durante años. Mi esposo comenzó a notar cambios sutiles en mí, preguntas inesperadas surgieron durante cenas tranquilas. ¿Estás bien? Te veo distraída. La preocupación pintada en su rostro me llenó aún más de culpa, sabía que debía ser honesta pero no podía enfrentar esa verdad sin romperlo todo. Mientras tanto los momentos robados continuaron sucediendo, miradas furtivas durante las cenas familiares o paseos juntos donde nuestras manos buscaban contacto sin pensar demasiado en las consecuencias potenciales. Una tarde tranquila después del trabajo llegué a casa sintiéndome abrumada por tantas emociones encontradas, necesitaba aclarar mis pensamientos antes de tomar decisiones drásticas o arriesgarme aún más al abismo emocional donde ya estaba inmersa. Decidí salir al jardín para respirar aire fresco mientras contemplaba cómo caía el sol detrás de los edificios cercanos, todo parecía tan pacífico allí afuera, hasta que escuché pasos acercándose detrás mío. Era él, mi hijastro, quien apareció repentinamente frente a mí con esa mirada intensa llena tanto deseo como temor. ¿Podemos hablar?, preguntó casi suplicando. Asentí lentamente mientras mi corazón latía acelerado ante lo inevitable.
sabíamos que teníamos mucho más por discutir. El aire era fresco y traía consigo el aroma de las flores del jardín. Me senté en un banco intentando ordenar mis pensamientos cuando él se acercó. Su presencia era como un imán, atrayéndome hacia una realidad que no podía ignorar. La tensión entre nosotros era palpable y su mirada reflejaba una mezcla de anhelo y confusión. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, su voz apenas un susurro. La pregunta resonó en mi mente abriendo un abismo de posibilidades. No había respuesta sencilla. La vida que había construido con mi esposo parecía desvanecerse a cada instante que pasaba junto a él. Necesitamos pensar en lo que esto significa, respondí con cautela. Pero en el fondo sabía que cada palabra era solo una forma de postergar lo inevitable. La atracción era intensa y no podía seguir ignorándola. Decidimos caminar por el jardín, alejándonos del bullicio de la casa. Cada paso que dábamos juntos parecía acercarnos más a una decisión crucial. Las sombras del atardecer se alargaban mientras hablábamos sobre nuestras vidas, sobre los sueños perdidos y las expectativas que nos ataban. ¿Y si simplemente nos dejamos llevar?, sugirió él de repente, su mirada fija en la mía. En ese momento el mundo exterior desapareció, solo existíamos nosotros dos y la conexión profunda que habíamos forjado en secreto. La idea de abandonarnos a esos sentimientos me llenó de miedo y emoción al mismo tiempo. No podemos hacer eso, murmuré, aunque mi corazón latía con fuerza ante la posibilidad de romper todas las reglas. Sin embargo, esa noche todo cambió. La tensión acumulada se transformó en algo más tangible cuando decidimos actuar sin pensar en las consecuencias. Pasamos la noche juntos. Fue un momento fugaz pero decisivo que dejó una marca imborrable en nuestras vidas. Al amanecer, la realidad regresó con toda su crudeza. El sonido del despertador rompió el silencio entre nosotros y me di cuenta de que no había vuelta atrás. Las luces del día iluminaban los rostros cansados pero felices. Aún así, el peso de lo sucedido comenzaba a cernirse sobre mí como una nube oscura. Mientras él se vestía rápidamente para evitar ser descubierto, mi mente giraba sin cesar. ¿Qué había hecho? ¿Cómo podría seguir adelante con esta nueva realidad? Las dudas comenzaron a asaltarme. ¿Sería capaz de mantener esta relación secreta sin afectar a mi esposo? Al bajar las escaleras para prepararme el desayuno, noté que mi esposo estaba sentado en la mesa con una expresión pensativa. Su mirada se posó sobre mí durante unos segundos antes de desviar la vista hacia su café humeante. ¿Todo bien?, pregunté tratando de sonar despreocupada, aunque mi corazón latía desbocado por el miedo a ser descubierta. Sí, solo pensando, respondió él con tono distante. Su respuesta me inquietó aún más, parecía haber algo oculto tras su mirada ausente. En ese instante comprendí que no solo yo estaba lidiando con secretos, él también cargaba con sus propias preocupaciones. Los días siguientes transcurrieron entre miradas furtivas y conversaciones superficiales con mi esposo mientras intentaba encontrar un equilibrio entre mis dos mundos. La culpa comenzaba a consumir mis pensamientos cada vez más intensamente. Sabía que estaba traicionando no solo a mi pareja sino también a mí misma. Cada encuentro clandestino con mi hijastro se convertía en un juego peligroso donde las reglas eran confusas y el final incierto. Aunque disfrutaba esos momentos robados donde compartíamos sueños e inseguridades, la sombra del deber seguía acechando detrás de cada risa compartida. Un día decidí visitar uno de nuestros bares locales favoritos para despejarme un poco. Necesitaba hablar con alguien más sobre lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Al llegar allí me senté en una esquina tranquila mientras observaba cómo los demás disfrutaban del ambiente festivo propio de Valencia. La música sonaba alegremente mientras recordaba aquellos días felices junto a mi esposo antes de que todo esto comenzara. En medio del bullicio noté cómo un grupo celebraba las fallas anticipadamente. Sus risas resonaban como ecos lejanos llenos de vida y esperanza. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado: ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo. Era él nuevamente. Esa conexión nunca parecía apagarse por completo incluso cuando intentábamos distanciarnos por el bien común. Acordamos vernos esa misma noche después del trabajo en el mismo bar donde solíamos refugiarnos durante nuestras escapadas secretas. El lugar estaba lleno de gente disfrutando del ambiente festivo,
sin embargo, para nosotros dos todo se tornó irrelevante al cruzar miradas nuevamente. Esto es complicado, dije al sentarme frente a él mientras tomábamos algo para calmar los nervios acumulados durante días enteros llenos de tensión emocional. No quiero perderte, respondió él sinceramente mientras sus ojos reflejaban vulnerabilidad y deseo al mismo tiempo. Las palabras resonaron profundamente dentro mío. ¿Cómo podía estar tan segura acerca de lo que quería cuando todo parecía tan confuso? Mi mente luchaba entre los recuerdos felices junto a mi esposo y esta nueva chispa ardiente por alguien tan cercano pero prohibido al mismo tiempo. Durante nuestra conversación esa noche decidimos arriesgarlo todo nuevamente, pasamos la noche juntos, otra vez sin pensar ni cuestionar lo correcto o incorrecto en nuestras acciones impulsivas. Pero al amanecer siguiente comprendí algo aterrador: esta situación no podría sostenerse indefinidamente sin consecuencias graves para todos involucrados. La presión aumentaba día tras día mientras intentábamos mantener nuestra doble vida oculta tras sonrisas forzadas y gestos amables hacia quienes nos rodeaban. Cuando volví a casa esa mañana sentí como si estuviera caminando sobre cristales rotos. Cada paso me acercaba más al momento inevitable donde tendría que enfrentar tanto mis decisiones como sus repercusiones ante aquellos que amaba profundamente pero cuya confianza había comenzado a erosionarse lentamente por mis acciones egoístas e impulsivas. Mientras preparaba el desayuno otra vez vi cómo mi esposo se movía por la cocina distraído e inmerso en sus propios pensamientos. Sabía que debía encontrar la manera correcta para abordar este delicado asunto antes que todo estallara sin previo aviso. La incertidumbre crecía así como también el temor ante lo desconocido. ¿Sería capaz realmente de afrontar las consecuencias si llegaran a salir a la luz todos nuestros secretos? Mientras el aroma del café recién hecho llenaba la cocina, mis pensamientos se desbordaban. La conversación que había tenido con mi esposo la noche anterior aún resonaba en mi mente. Él había abierto su corazón, compartiendo sus inseguridades sobre nuestra relación y su preocupación por la distancia que había crecido entre nosotros. No podía evitar sentirme culpable, cada palabra que él decía era un recordatorio de lo que estaba en juego. ¿Por qué no me cuentas lo que te preocupa?, me había preguntado, su mirada fija en mí, buscando respuestas. En ese momento me sentí atrapada entre dos mundos, la vida familiar que había construido y los sentimientos prohibidos que me ataban a mi hijastro. La presión de ser la esposa perfecta parecía aplastante. A medida que el día avanzaba, decidí salir a dar un paseo por el barrio del Carmen. Las calles estrechas y empedradas siempre habían tenido un efecto calmante en mí. Mientras caminaba, recordé las risas compartidas con mi hijastro durante las últimas semanas. Cada encuentro se volvía más intenso, como si nuestras almas estuvieran conectadas de una manera que no podía explicar. Pero esa conexión venía acompañada de una carga emocional pesada. En una pequeña plaza, vi a un grupo de jóvenes disfrutando del sol y riendo despreocupadamente. Me detuve a observarlos, su alegría era contagiosa y me hizo reflexionar sobre lo que realmente quería en mi vida. ¿Era posible encontrar la felicidad sin destruir lo que ya tenía? Mis pensamientos se interrumpieron cuando recibí un mensaje de texto de él: ¿podemos hablar más tarde? El corazón se me aceleró ante la posibilidad de vernos a solas nuevamente. Era como si cada encuentro se volviera una necesidad imperiosa, pero también un riesgo creciente. Mientras caminaba hacia casa, mis pasos parecían más pesados, cada decisión me acercaba a un abismo del que no sabía si podría regresar. Esa noche, después de cenar con mi esposo, encontré el momento perfecto para hablar con mi hijastro. Nos encontramos en el bar local donde habíamos compartido risas y secretos antes. El ambiente era acogedor con luces tenues y música suave de fondo, era el lugar ideal para una conversación sincera. ¿Qué pasa?, preguntó él al verme llegar, notando la seriedad en mi rostro. No estoy segura de cómo seguir, respondí mientras tomaba un sorbo de mi bebida. Lo sé, dijo él con voz suave. Siento lo mismo. La conexión entre nosotros era palpable, había algo en su mirada que me hacía cuestionar todo lo que había construido hasta ahora. En ese instante comprendí que mis sentimientos eran más profundos de lo que había querido admitir. La vulnerabilidad nos envolvía mientras hablábamos sobre nuestros miedos y deseos ocultos. Necesitamos ser honestos, insistió él, acercándose un poco más hacia mí.
Y así fue como nuestras manos se encontraron sobre la mesa, como si ese simple gesto sellara nuestra complicidad en este juego peligroso. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros hasta que llegamos al punto crítico. ¿Qué haríamos ahora? Esa pregunta quedó flotando en el aire sin respuesta. Al regresar a casa esa noche sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Había hablado abiertamente sobre mis sentimientos por primera vez en mucho tiempo, pero también sabía que eso complicaría aún más las cosas con mi esposo. La mañana siguiente llegó con una sensación pesada en el pecho. Mi esposo parecía notarlo, sus ojos buscaban respuestas mientras preparábamos el desayuno juntos. ¿Te pasa algo?, preguntó él al ver mi silencio prolongado. No, solo estoy cansada, respondí evasivamente. Esa mentira resonó dentro de mí mientras intentaba mantener todo bajo control. Sin embargo, el peso de mis acciones comenzaba a hacerse insoportable. Cada pequeño gesto hacia mi hijastro se sentía como una traición al hombre con quien había compartido tantos años. El día transcurrió lentamente hasta llegar a la tarde cuando decidí salir nuevamente para despejarme un poco. Caminé hacia la plaza del ayuntamiento donde las familias se reunían para disfrutar del ambiente festivo y las luces brillantes decoraban los árboles cercanos. Allí vi a algunas amigas charlando animadamente sobre sus vidas familiares y sus hijos. Sus risas eran sinceras y llenas de alegría. Me senté sola en un banco cercano observando cómo las familias interactuaban entre sí mientras yo me debatía entre dos mundos completamente diferentes. Fue entonces cuando recibí otra llamada inesperada de mi hijastro. ¿Te gustaría dar una vuelta esta noche? No pude resistirme a su invitación, aunque sabía que debía ser cautelosa, la tentación era demasiado fuerte para ignorarla. Acepté sin pensarlo 2 veces y acordamos encontrarnos cerca del bar donde solíamos ir juntos. Esa noche fue mágica pero también cargada de tensión emocional, cada palabra intercambiada parecía tener un peso significativo detrás de ella. Mientras caminábamos por las calles iluminadas por faroles antiguos, nuestras manos finalmente volvieron a entrelazarse como si fuera algo natural e inevitable. ¿Qué estamos haciendo?, pregunté finalmente al detenerme frente a un pequeño rincón tranquilo donde nadie podía vernos claramente. Lo mismo que siempre hemos hecho, respondió él con sinceridad en sus ojos profundos, solo estamos siendo nosotros mismos. En ese instante entendí lo complicado de nuestra situación pero también lo hermoso que podía ser compartir esos momentos robados juntos. Sin embargo, esa belleza venía acompañada del miedo constante a ser descubiertos y perderlo todo, mi matrimonio y la familia construida durante años. Al regresar a casa esa noche sentí como los recuerdos se apilaban dentro de mí como capas pesadas, cada decisión tomada parecía llevarme más lejos del camino correcto hacia donde quería ir. La realidad era innegable, estaba atrapada entre 2 mundos irreconciliables y no sabía cómo salir sin perderme por completo en el proceso. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación de manera casi irreal. El silencio en casa se sentía pesado, como si cada rincón guardara secretos que no podía compartir. Mi esposo ya había salido a trabajar, y el sonido del motor de su coche alejándose resonó en mi mente como un eco de lo que estaba por venir. Me preparé para el día con una sensación de inquietud. Mientras me miraba en el espejo, recordé las palabras que había compartido con mi hijastro la noche anterior. La conexión entre nosotros había crecido de forma inesperada, pero también me daba miedo. ¿Qué pasaría si alguien descubría lo que estaba sucediendo? La culpa me seguía como una sombra, y cada momento robado se volvía más complicado. Decidí dar un paseo por el barrio del Carmen para despejarme. Las calles estaban llenas de vida, los vendedores ofrecían flores frescas y tapas en los bares locales. Sin embargo, todo parecía distante, como si estuviera observando la vida desde fuera. En uno de esos bares me senté sola y pedí un café. Las conversaciones a mi alrededor eran triviales, pero me recordaron la simplicidad que había perdido. Mientras tomaba el café, recibí un mensaje inesperado de mi hijastro. ¿Te gustaría vernos hoy? Su propuesta era tentadora pero también peligrosa. La idea de encontrarnos nuevamente me llenó de ansiedad y emoción a partes iguales. Sin pensarlo demasiado, respondí afirmativamente. El encuentro fue en un parque cercano,
donde las risas de los niños jugaban con la brisa suave del atardecer. Al verlo llegar, mi corazón dio un vuelco. Su sonrisa iluminaba su rostro joven y despreocupado. En ese instante todos mis temores parecían desvanecerse. «Hola», dijo con un tono juguetón mientras se acercaba. «Hola», respondí intentando mantener la calma. Nos sentamos en un banco apartado mientras los demás disfrutaban del ambiente festivo alrededor nuestro. Hablamos sobre cosas triviales al principio, la escuela, amigos y planes para el futuro. Pero rápidamente nuestra conversación se tornó más profunda y personal. Hablamos sobre nuestros sueños y temores, él compartió sus inseguridades sobre convertirse en adulto. A medida que avanzaba la tarde, los momentos compartidos comenzaron a sentirse como algo más significativo. En un instante fugaz, nuestras miradas se encontraron intensamente y sin pensarlo nos acercamos poco a poco hasta que nuestros labios se encontraron. Fue un beso breve pero cargado de emociones reprimidas, una chispa encendida entre nosotros que no podía ser ignorada. Me separé rápidamente al darme cuenta de lo que acababa de suceder. «Esto no puede seguir así», murmuré con voz temblorosa mientras apartaba la mirada. «Lo sé», respondió él con sinceridad en sus ojos oscuros. La confusión invadió mi mente mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para explicar lo que sentía. Había deseado ese momento durante tanto tiempo, pero ahora que había sucedido, todo parecía más complicado que nunca. Decidimos caminar juntos por el parque para calmar nuestros pensamientos antes de regresar a casa. Las luces del festival comenzaban a encenderse a nuestro alrededor. Era una imagen hermosa pero trágica al mismo tiempo porque sabía que no podía permitirme sentirme así por él. Al regresar a casa esa noche sentí como los recuerdos se apilaban dentro de mí como capas pesadas. Cada decisión tomada parecía llevarme más lejos del camino correcto hacia donde quería ir. La realidad era innegable, estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables y no sabía cómo salir sin perderme por completo en el proceso. Los días siguientes fueron una mezcla caótica de emociones encontradas y momentos robados juntos en secreto. Cada vez que veía a mi esposo sonreír o reír durante las cenas familiares, una punzada de culpa atravesaba mi pecho. ¿Cómo podía estar haciendo esto? La vida cotidiana continuaba su curso normal mientras yo luchaba con mis propios demonios internos. Una tarde decidí hablar con él sobre lo que estaba sintiendo, necesitaba desahogarme aunque fuera solo un poco. Nos encontramos en nuestra habitación después de cenar, él estaba viendo televisión cuando entré nerviosa. ¿Podemos hablar?, pregunté titubeando. Claro, respondió él apagando el televisor y volviéndose hacia mí con curiosidad. El aire se volvió denso mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para expresar mis sentimientos sin causar dolor innecesario. Finalmente decidí ser honesta, siento que hay algo diferente entre nosotros últimamente. Su expresión cambió ligeramente, no sabía si eso era bueno o malo hasta que respondió, ¿te refieres a nuestro matrimonio? No solo eso, hay cosas más profundas. La conversación tomó un giro inesperado cuando él reveló algunas inseguridades propias relacionadas con su trabajo y su futuro familiar. Eso me hizo reflexionar aún más sobre cómo había descuidado nuestra relación al centrarme demasiado en mis propios sentimientos confusos hacia su hijo. Esa noche volví a sentirme atrapada entre dos caminos sin salida clara ante mí, seguir adelante con esta relación secreta o intentar reconstruir lo que alguna vez tuvimos juntos como pareja comprometida. Al día siguiente ocurrió algo inesperado durante una reunión familiar. Alguien mencionó un secreto del pasado relacionado con mi esposo, una infidelidad pasada, algo que nunca había sabido antes ni imaginado posible en nuestra historia juntos. Esa revelación cambió todo nuevamente. Ahora tenía otra capa sobre que considerar antes de tomar decisiones definitivas respecto a mi vida amorosa actual. Mientras regresábamos a casa después del encuentro familiar sentí como el peso del mundo caía sobre mis hombros nuevamente. No solo debía lidiar con mis propios sentimientos sino también con esta nueva información perturbadora acerca del hombre al cual había dedicado tantos años de mi vida junto al nuevo dilema emocional respecto a su hijo. Me encontraba más sola que nunca frente al abismo emocional donde ni siquiera sabía qué camino elegiría finalmente, si uno lleno de pasión prohibida o uno seguro pero vacío, ambos caminos llevándome hacia consecuencias difíciles e inciertas. Las luces de Valencia parpadeaban en la distancia mientras conducía,
cada destello recordándome la tensión que había acumulado en mi interior. El accidente había cambiado todo, y la revelación de que mi esposo no estaba tan presente como creía me dejó tambaleándome entre el amor y la culpa. La imagen de su rostro preocupado cuando se enteró del incidente de su hijo me perseguía. ¿Cómo podía haber llegado a este punto? Al llegar a casa, el silencio era abrumador. La cena estaba servida, pero el ambiente era tenso. Mi esposo intentaba mantener una conversación normal, pero yo apenas podía concentrarme en sus palabras. ¿Te encuentras bien?, preguntó con un tono que mezclaba preocupación y confusión. Sí, solo un poco cansada, respondí tratando de desviar su atención. Pero sabía que él podía sentir la distancia entre nosotros. Después de la cena, me encontré sola en la cocina, lavando los platos mientras pensaba en lo que había sucedido. La conexión con su hijo se había vuelto más intensa y complicada tras el accidente. Cada vez que lo miraba, recordaba cómo nos habíamos acercado más en esos momentos de vulnerabilidad compartida. Era un tira y afloja constante entre lo correcto y lo que realmente quería. Mientras secaba los platos, mi mente divagaba hacia aquella noche en el bar durante las fallas, cuando nos besamos. Era un momento espontáneo que había cambiado todo, un instante robado en medio del bullicio festivo que ahora parecía tan lejano. ¿Era posible seguir adelante después de eso? La culpa se instalaba como una sombra oscura sobre mis pensamientos. Mi esposo entró en la cocina y rompió el silencio, porque no hablamos sobre lo que pasó. No puedo dejarlo pasar. Me giré hacia él sintiendo como mi corazón latía con fuerza ante la posibilidad de una conversación sincera. Pero las palabras se atascaban en mi garganta. Lo sé, pero no es fácil, murmuré finalmente. No es fácil para ti o para ambos, replicó con un tono más firme. Su mirada buscaba respuestas y yo temía no poder dárselas. No quiero perderte, añadí rápidamente sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. Entonces hablemos, insistió él. El peso de sus palabras resonó en mí como un eco desgarrador. En ese momento decidí dar un paso atrás y reflexionar sobre lo que realmente quería. La atracción hacia su hijo era innegable, cada encuentro se sentía como una mezcla de pasión y peligro. Pero también sabía que perder a mi esposo significaría romper una familia que había tratado de construir con tanto esfuerzo. La noche avanzó sin más aclaraciones, ambos nos sumimos en nuestros pensamientos. Sabía que debía tomar una decisión pronto, antes de que las circunstancias me llevaran a un lugar del cual no podría regresar. Al día siguiente decidí salir a caminar por el barrio del Carmen para despejar mi mente. Las calles empedradas estaban llenas de historia y recuerdos, cada rincón evocaba épocas pasadas donde todo parecía más simple. Mientras caminaba, me encontré pensando en los momentos compartidos con su hijo, esas risas cómplices y las miradas furtivas llenas de significado. De repente lo vi al final de la calle, estaba sentado en un banco con expresión pensativa. Mi corazón dio un vuelco al acercarme a él, esa conexión inexplicable siempre estaba latente entre nosotros. Hola, dije suavemente al llegar a su lado. Hola, respondió sin mirarme directamente. ¿Cómo estás? Luchando por encontrar respuestas, admití sinceramente mientras me sentaba junto a él. Un silencio cómodo se instaló entre nosotros mientras observábamos la vida pasar alrededor, la gente reía y disfrutaba del ambiente festivo sin saber lo que realmente sucedía dentro de nosotros. Lo siento por todo lo que ha pasado, dijo finalmente él, rompiendo el silencio tenso. No quise complicar las cosas. No eres tú quien complica esto, respondí rápidamente sintiendo como las emociones comenzaban a desbordarse nuevamente. Es todo, esta situación. Él suspiró profundamente antes de continuar, a veces siento que hay algo más entre nosotros. Las palabras flotaron en el aire como una declaración irrevocable. Era cierto pero también aterrador reconocerlo abiertamente. Un torbellino emocional comenzó a girar dentro de mí mientras pensaba en las implicaciones. Debemos ser cuidadosos, murmuré al fin, consciente del juego peligroso al cual nos estábamos sometiendo. La tensión aumentó cuando nuestros ojos se encontraron, había algo palpable entre nosotros, una chispa innegable marcada por los secretos compartidos y los momentos robados.
De repente sentí como si estuviera frente a una bifurcación decisiva, seguir adelante con esta conexión prohibida o dar marcha atrás para proteger lo poco que quedaba intacto en mi vida familiar. Al regresar a casa esa noche, el peso del dilema moral me aplastó aún más fuerte. ¿Qué significaría realmente elegir uno sobre el otro? La idea de perder a mi esposo era devastadora, sin embargo, ignorar mis sentimientos hacia su hijo también parecía imposible. A medida que pasaban los días, cada encuentro casual se volvía cada vez más cargado de significado, cada roce accidental encendía llamas ocultas dentro mío mientras me debatía entre dos mundos irreconciliables. Finalmente llegó el día del festival principal. Valencia estaba llena de vida y color mientras todos celebraban alrededor mío como si nada estuviera mal. Sin embargo, yo sentía como mi corazón latía desbocado al pensar en lo inevitable. Debía confrontar mis sentimientos antes de perderme completamente en esta confusión emocional. El ruido festivo resonaba mientras trataba desesperadamente de encontrar claridad entre tanta alegría superficial. Sabía que debía hablar con él antes del final del día, antes de tomar una decisión irreversible sobre nuestro futuro juntos o separados. El futuro brillaba incierto ante mí como los fuegos artificiales iluminando el cielo nocturno. Todo dependía ahora de ese momento crucial donde podría cambiarlo todo. La plaza estaba llena de luces y risas, pero yo me sentía atrapada en mi propio laberinto. Las fallas eran un espectáculo vibrante, pero en mi corazón reinaba la confusión. Cada chispa de los fuegos artificiales parecía reflejar el tumulto interno que me consumía. Tenía que hablar con él, tenía que enfrentar lo que había comenzado entre nosotros. Mientras caminaba por las calles adoquinadas del barrio del Carmen, el aire fresco de la noche me abrazaba. El bullicio a mi alrededor se desvanecía mientras mis pensamientos giraban en torno a la decisión que debía tomar. La imagen de su rostro, su sonrisa, se repetía como un eco en mi mente. ¿Cómo había llegado a este punto? La atracción había crecido como una sombra silenciosa, y ahora no podía ignorarla. Al llegar a nuestro bar local, el lugar donde tantas conversaciones profundas habían tenido lugar, el ambiente era más íntimo de lo habitual. Las luces tenues y el murmullo de las conversaciones ajenas creaban un refugio perfecto para lo que estaba por suceder. Me senté en una mesa apartada, esperando su llegada con el corazón acelerado. Cuando entró, su mirada se encontró con la mía y todo lo demás desapareció. ¿Estás bien?, preguntó con una preocupación genuina que me hizo sentir aún más vulnerable. No sé si estoy bien, respondí con sinceridad. Era hora de ser honesta, no solo conmigo misma, sino también con él. ¿Qué está pasando entre nosotros?, continué sintiendo como las palabras se deslizaban fuera de mis labios sin poder detenerlas. La tensión en el aire era palpable, podía ver cómo procesaba mis palabras. No lo sé, admitió finalmente, pero no puedo dejar de pensar en ti. Su confesión resonó dentro de mí como un trueno lejano. Habíamos cruzado una línea invisible y ahora estábamos parados en un precipicio. Nos besamos, recordé aquel momento fugaz que había cambiado todo. La chispa inicial que había encendido esta llama incontrolable entre nosotros seguía ardiendo intensamente. ¿Y ahora qué hacemos con esto?, preguntó él con voz temblorosa. La pregunta flotaba entre nosotros como un desafío, la respuesta podría definir nuestro futuro. No puedo seguir así, dije firmemente mientras buscaba sus ojos para encontrar una respuesta sincera allí. Pero sabía que la verdad era más complicada, mi vida familiar dependía de decisiones difíciles y dolorosas. En ese instante crucial, decidí arriesgarme a ser completamente honesta sobre mis sentimientos por él y sobre el impacto que esto tendría en nuestra familia. He estado sintiendo cosas por ti, cosas que no debería sentir, confesé mientras las lágrimas amenazaban con salir. Su expresión cambió, comprendió la gravedad de nuestras palabras compartidas y lo que significaban para ambos. Yo también, murmuró al fin, mirándome intensamente como si pudiera ver a través de todas las capas de confusión y culpa que nos rodeaban. El momento se volvió denso, el aire parecía cargarse de electricidad mientras contemplábamos lo inevitable, nuestra conexión iba más allá del simple deseo, era una mezcla compleja de amor y lealtad rota hacia nuestra familia. Debemos hablarlo con tu padre, propuso él tras un largo silencio lleno de incertidumbre. Esa idea me paralizó momentáneamente. ¿Cómo podría enfrentar a mi esposo?
Había sido mi compañero durante tantos años, y aunque nuestra relación había cambiado, nunca había querido lastimarlo deliberadamente. No sé si estoy lista para eso, respondí finalmente sintiendo como la presión aumentaba en mi pecho. Aún así sabía que tenía que tomar una decisión antes de perderme completamente en esta nueva realidad. Entonces debemos alejarnos, sugirió él con tristeza reflejada en sus ojos oscuros. La idea dolía más de lo esperado. Alejarme significaría renunciar a una parte esencial de mí misma. Pero, si esto es real, cuestioné desesperadamente mientras luchaba contra la lógica fría del corazón roto y los recuerdos felices compartidos con mi esposo. La conversación se tornó cada vez más intensa hasta llegar al punto donde ambos sabíamos que algo tenía que ceder, o nos alejábamos uno del otro o enfrentábamos juntos las consecuencias de nuestras acciones pasadas. Esa noche decidimos pasarla juntos, pasamos la noche juntos, fue un acuerdo tácito entre ambos sin necesidad de palabras adicionales. El sentimiento era abrumador, amor y culpa entrelazados como dos hilos inseparables en un tapiz desgastado por los años. Al amanecer del día siguiente, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar nuestras vidas nuevamente, sentí el peso del mundo sobre mis hombros. Sabía que cualquier decisión tomada tendría repercusiones irreversibles, no solo para mí sino también para todos los involucrados. Cuando llegué a casa esa mañana tras despedirme brevemente mientras aún luchábamos por encontrar respuestas claras, encontré a mi esposo sentado en la mesa del comedor esperándome con un semblante serio e inquieto. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos mientras sus ojos buscaban los míos intensamente. El aire se volvió pesado nuevamente, sabía que este sería un momento decisivo para todos nosotros. ¿De qué hablas? Intenté mantener la calma mientras mi corazón latía desbocado dentro de mí. Él respiró hondo antes de continuar. He notado cambios, algo no está bien. La verdad quedó suspendida entre nosotros como una espada afilada lista para caer. Cada segundo se sentía eterno mientras esperaba su siguiente palabra o acción reveladora sobre lo inevitable. Las sombras del pasado comenzaron a proyectarse sobre nuestro presente familiar. Cada secreto guardado durante tanto tiempo empezaba a salir a la luz lentamente pero sin piedad alguna. Fue entonces cuando escuché su voz temblorosa decir, ¿hay algo entre tú y él? En ese instante exacto comprendí que ya no habría vuelta atrás.